Amigos, buenos días, Dios les bendiga. Ya estamos aquí una vez más en este hermoso programa Unidos en el Amor de Cristo. Les mandamos un saludo y un abrazo hasta la comodidad de su hogar o donde usted nos esté sintonizando. Muchas gracias por estar al pendiente de este programa y por estar activo y conectado a su televisora aquí a KSCE. Es un placer para mí estar delante de ustedes a través de este medio. Soy su servidor, el pastor Pablo Mata, y hoy vengo a compartir un poquito de la palabra de Dios. Permanezca en sintonía, recuerde que los teléfonos están abiertos y que la línea de oración está disponible para que nos comparta sus necesidades y nos dé la oportunidad de orar también por usted. Recuerda el número 532-8518. Es para nuestra línea de oración. Y amados, espero que ustedes están recibiendo este día con toda la bendición de Dios y que ya estamos muy listos y preparados para tomar parte en este año tan lleno de desafíos y tan lleno de muchas cosas. Entre ellas espero mucha gracia y mucha misericordia de Dios para todos nosotros. En esta mañana permítame compartir con ustedes esta pequeña meditación acerca de dos palabras muy importantes que me parecen muy apropiadas para nosotros en este año. La primera de ellas es fidelidad y la segunda perseverancia. Déjeme compartirle estas dos palabras, fidelidad y perseverancia, y cómo manejarlas y cómo trabajan y cómo afectan tanto nuestra vida, tanto familiar como también espiritual. Imagino que usted ya sabe y ha escuchado acerca de la fidelidad. Imagino que usted ya sabe que la fidelidad es mantenerse fiel, ¿verdad? Precisamente, pero ¿qué podemos aprender en esta mañana y recordar acerca de la fidelidad? Déjeme decirle que para mí fidelidad es mantenerse alineado a una persona, a una idea, mantenerse alineado o mantenerse de manera correcta durante mucho tiempo, durante todo el tiempo que sea necesario. Y ya hablando en términos cristianos, en términos espirituales, fidelidad es mantenerse alineado a la voluntad, a las instrucciones y a los planes de Dios. Eso sería para mí fidelidad. Y ahorita vamos a ver algunos versículos, pero déjeme manejar un poquito esta definición, porque yo quisiera que usted aprendiera y recordara un poquito más acerca de esto. Si lo manejamos desde un punto de vista de matrimonio, podemos decir fidelidad es que el esposo no engaña a la esposa y que la esposa no engaña al esposo. Si le encontramos la palabra fidelidad, no sé, acerca del deporte, tu equipo favorito, entonces dirías, yo no me pondría la playera de este otro equipo porque yo le soy fiel a mi equipo. No me importa si mi equipo pierde o gana, yo siempre le voy a ir bien a mi equipo. Y manejamos esta palabra en ese sentido, es un sentido muy apropiado, pero cuando hablamos, por ejemplo, de la palabra fidelidad en el sentido espiritual, quizás algunas veces pensaríamos, yo soy fiel a mi iglesia porque siempre estoy ahí y no me voy a otra. Pero suele suceder que a veces la gente cambia de congregación, ¿verdad? Si hablamos de fidelidad en el sentido espiritual, pudiéramos decir, yo soy fiel a la visión de la iglesia, aunque algunas veces como iglesia no tengamos una visión real o práctica o tangible que pudiéramos conocer, pero somos fieles o pensamos que somos fieles porque asistimos a la iglesia, pensamos que somos fieles porque pues hacemos oración de vez en cuando, o algunas personas lo podrán hacer con mayor frecuencia, o decimos que somos fieles y fieles a Dios y fieles a la iglesia porque mantenemos una comunión con Dios continua, o aprendemos, o tenemos un poquito el deseo de crecer. Bueno, precisamente creo que es importantísimo redefinir acerca de la fidelidad para saber hasta dónde somos fieles. Cuando hablo de que fidelidad es mantenerse alineado a la voluntad, a las instrucciones y a los planes de Dios, espero que usted ya va entendiendo entonces que mi idea es compartirle que fidelidad va más allá que solamente asistir a un servicio de nuestra iglesia. Porque yo sé, en nuestra iglesia, por ejemplo, tenemos algunas actividades, algunos servicios, y la gente puede asistir.
y la gente puede participar, pero cuando termina el servicio y cuando termina la actividad, ¿cómo se encuentra la fidelidad y el carácter de esa persona? Ahí es donde creo que a nosotros como iglesia moderna nos hace falta crecer en fidelidad. Y entonces, para ir descartando algunas cositas e ir comprendiendo un poquito más, fidelidad no solamente es asistir, fidelidad no solamente es ponerme la playera de la iglesia, fidelidad no solamente es participar en algunas actividades o contribuir con algunas cosas a mi iglesia o en mi iglesia, pero fidelidad delante de Dios tendría que ser que mi vida se mantenga alineada a la voluntad de Dios, a las instrucciones de Dios y a los planes de Dios. En este sentido, tendríamos que recordar que toda mi vida le pertenece a Dios. Tendríamos que recordar que todos mis sentidos, mis pensamientos, mis ideas, mis planes a pequeño y largo plazo le pertenecen a Dios y yo debo de estar alineado en la voluntad de Dios para saber si mis planes pueden contribuir un poquito al desarrollo del reino de Dios o si mi vida con todo y mis planes va a honrar a Dios, a su voluntad y entonces mi vida va a cumplir ese propósito. ¿Me va entendiendo? Entonces, déjeme le comparto este versículo de la palabra de Dios. Lo encontramos en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 58. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 58, dice así: Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hablando de la fidelidad, el apóstol por el Espíritu Santo escribe: hermanos míos amados, estad firmes y constantes, pero creciendo en la obra del Señor siempre. La fidelidad se conforma dentro de la firmeza y la firmeza dentro de la fidelidad, y la constancia alimenta la fidelidad, y por eso es el instrumento para que tu vida en Cristo y nuestra vida en la iglesia y como iglesia pueda crecer en el Señor siempre. Hay que estar alineados. Algunos ejemplos de ello que yo pudiera compartir en esta mañana sería, por ejemplo, en el caso de los jóvenes, cuando piensan, yo quisiera estudiar esta carrera, la pregunta sería, piensa un momentito si esa carrera que estás escogiendo es el propósito que Dios tiene para tu vida. Y es que yo quiero ser un doctor, o yo quiero ser un abogado, o yo quiero perseguir este sueño. Pregúntale a Dios si esa es la voluntad para tu vida. De otra manera, aunque Dios te permita en su gracia y en su misericordia alcanzar esa carrera, tal vez te encuentras no tan fiel en el plan de Dios. ¿Qué tal si Dios te llama a ser misionero? ¿Qué tal si el plan de Dios es que tú seas un servidor dentro de la iglesia? ¿Qué tal si Dios te llama y te escoge para que seas un pastor, un líder? ¿Qué tal si el plan de Dios es que tú seas un evangelista no de púlpito o no de estadios, pero un evangelista continuo todos los días? Y tú dices, yo tengo otros planes, Dios. Yo quisiera alcanzar esto, yo quisiera estudiar, yo quisiera ir, yo quisiera pasear. Entonces tu vida, estimado hermano, estimada iglesia, no estaría tan alineada al plan de Dios. Y entonces, creo que entonces no seríamos tan fieles como nosotros lo pensamos. Fidelidad es mantenerse alineado al plan de Dios. Fidelidad es mantenernos firmes en ese plan de Dios. Cuando hablamos del ministerio de los pastores, por ejemplo, nos damos cuenta que algunas veces lo que creemos que es el plan de Dios para la iglesia, a veces no siempre funciona. O desde nuestra lógica no es lo más apropiado. ¿Se acuerda usted de este personaje bíblico llamado Josué? Cómo Dios lo llama, lo capacita y le dice, van a tener que dar vueltas y sitiar alrededor a Jericó. Para un general de nuestros tiempos diría, no, esa idea no me parece lógica. Quizás para la misma gente de aquel entonces no parecía algo tan real y práctico para el momento. ¿Cómo es posible? Solamente Dios quiere que demos vueltas. ¿Y qué va a suceder? Realmente el obstáculo era demasiado grande para lo que ellos podían hacer en aquel entonces. Pero Josué tenía que mantenerse firme en la voluntad y en el plan de Dios.
quizás hubiera existido otro tipo de planes. Quizás ellos hubieran tenido algunas otras ideas y probablemente, escúcheme bien, probablemente hubieran tenido éxito aún así para derrumbar la muralla de Jericó. Pero el plan de Dios era diferente. El plan de Dios, la voluntad de Dios, el propósito de Dios para ellos y para que nosotros aprendiéramos de su ejemplo era: ustedes tienen que mantenerse, Josué, firmes, fieles a este plan, y van a salir el primer día y van a dar una vuelta, y cuando se acabe, ¿qué vamos a hacer? Ustedes se regresan al campamento y es todo lo que tienen que hacer en este día. Y al siguiente día lo repiten y al tercer día lo hacen otra vez. Y de seguro mucha gente de la iglesia de Josué estaría preguntando: Pastor Josué, ¿hasta cuándo vamos a seguir haciendo esto? Y Josué, firme y fiel al plan de Dios, hasta que Dios no nos diga otra cosa. Entonces, estimado hermano, estimada iglesia en Jesucristo, estimado teleaudiencia que hoy compartes con nosotros en este programa Unidos en el Amor de Cristo, acuérdate que la fidelidad no solamente es estar presente, que la fidelidad no solamente es decir: pastor, yo no me voy a otra iglesia, aquí me quedo, pero la fidelidad es mantener mi vida, mi pensamiento, mis sentimientos y mis acciones alineados a la voluntad de Dios. ¿Con quién me casaré? ¿Qué trabajo puedo comenzar? ¿Qué tipo de negocio quiere que Dios yo realice? ¿Hacia dónde puedo irme a vivir? ¿Me moveré de ciudad? ¿Me moveré de trabajo? Pregúntale a Dios para que no estés haciendo solamente tu plan y estés esperando a que Dios siga derramando bendiciones de acuerdo a tus ideas. La fidelidad es preguntarle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y entonces, cuando te pones a hacer eso, vas a ser firme y constante y vas a estar creciendo en la obra de Dios. Bueno, hasta ahí quisiera hablar de la fidelidad. Vamos a hablar un poquito acerca de nuestra segunda palabra que quiero compartir el día de hoy, que es la perseverancia. Perseverancia. En algunas ocasiones podemos confundirlo, ser fiel es ser perseverante y ser perseverante es ser fiel, pero quiero que aprendamos a distinguir que la fidelidad va en comprometer nuestra vida y nuestra voluntad a la voluntad y al plan de Dios, y que perseverar tiene que ver con un tipo más de acción. ¿Qué es perseverancia? Perseverancia es el deseo puesto en marcha. Es que aquello que yo anhelo, lo voy a poner en marcha. No me puedo decir: quisiera soñar o quisiera anhelar o estoy intentando ser más rico, pero no quiero trabajar. No soy perseverante. O salgo a trabajar un día y quizás gano un buen dinero, pero regreso cansado y al otro día comienzo a pensar: me parece que ese trabajo no es para mí. Ya no hay perseverancia. No pudiera yo pensar: quisiera crecer más en el conocimiento de la Escritura y hoy me voy a leer 30, 40, 50 capítulos, pero luego el día de mañana digo: creo que con esos 40 o 50 basta por el mes. Perseverar no es hacer de un golpe muchas cosas grandes. Perseverar es que este deseo lo voy poniendo paso a paso, aunque a veces el paso parezca lento, pero necesito continuar. Es el deseo puesto en marcha, no debo de dejar de hacer las cosas. Perseverar es la actitud o la capacidad del creyente para continuar en el camino hasta llegar a la meta. Perseverar es la actitud personal, es la capacidad que cada persona tiene para que cuando piensa en algo y se compromete de corazón y entonces comienza a hacerlo, y no para hasta que consigue la meta anhelada. ¿Qué pudieras pensar de tu vida para este año? ¿Qué pudiéramos soñar para nuestra iglesia en este 2023? ¿Cómo quisiéramos que la gloria de Dios visitara nuestra ciudad o nuestro país? ¿Cómo quisiéramos que el poder del Espíritu Santo llenara nuestra vida, inundara nuestra familia y se manifestara con mayor gloria y gracia y poder en medio de nuestras congregaciones? ¿Has pensado alguna vez en eso? Señor, que cuando estemos ahí no haya necesidad ni de orar ni de esto, sino que ahí los enfermos sean sanados. Señor, que cuando salgamos a compartir
el evangelio, tan solo con estirar la mano o pasar un volante, un folleto, la gente diga, yo quiero conocer más de Cristo? ¿Has pensado alguna vez cómo puedes crecer en tu vida espiritual y has intentado, voy a empezar a orar mucho, voy a empezar a ayunar, voy a empezar a leer, voy a asistir más a la iglesia, pero luego estoy segurísimo que tanto el mundo como la carne y como el diablo empiezan a trabajar en contra de tu vida y has pensado, bueno, ya vine todo un año seguido y creo que no he crecido. Bueno, ya he empezado a leer la Biblia, pero luego no le entiendo. He intentado orar, pero parece que no siento la presencia de Dios. Y entonces empiezas a menguar y empiezas a desistir y empiezas a bajar la guardia y con el pasar del tiempo dices, ya no seguí leyendo la Biblia. O ya no seguí asistiendo, me comprometí para ser líder, pero luego la gente no obedece, o luego la gente no me reconoce, o luego... Y entonces dejamos de hacer las cosas que pensábamos que íbamos a alcanzar muchas cosas, íbamos a tener muchos logros y perdemos la perseverancia. ¿Qué es la perseverancia? Es el esfuerzo y la voluntad continuos para alcanzar la victoria. Esfuerzo, voluntad se unen, se funden en una sola arma que me permite caminar con constancia, no importa los resultados, hasta llegar a alcanzar la victoria. En nuestro ejemplo de Josué, ¿recuerda usted la historia cómo en algún momento pasó un día, pasó un segundo día, pasó un tercer día, pasó un cuarto día, pasó un quinto día y bueno, para colmo pasó un sexto día? Josué, seguimos haciendo lo mismo. Josué dice, vamos a perseverar, vamos a ser fieles a la visión de Dios, pero vamos a actuar, vamos a perseverar en caminar. A lo mejor todavía no veo que un poquito de polvo cae, a lo mejor no parece que la pared o la muralla se está derrumbando, pero voy a perseverar siendo fiel al plan de Dios. Pero ¿sabe qué? También hablando de la perseverancia, algunas veces entramos o caemos en el error de ser perseverantes en una manera equivocada. Por ejemplo, podemos caer en una perseverancia irreal, donde yo pienso en una meta que está fuera de los límites, donde yo tengo un sueño que está fuera de mi alcance, no porque Dios no pueda hacerlo todo, pero porque está fuera de la realidad. Por ejemplo, imagínense los niños cuando dicen, he visto mucho de este personaje llamado Superman, yo también voy a volar. Y el niño se sube a un banquito y brinca y dice, no lo he podido lograr. Y el niño dice, ahora me voy a subir a una silla, no lo he podido lograr, pero lo voy a seguir intentando y lo voy a seguir intentando. Y a lo mejor el niño hace más ejercicio y a lo mejor el niño brinca con más fuerza, pero no lo puede lograr. Es una meta irreal. El Señor Jesús dijo, ¿quién de ustedes puede añadir a su estatura un codo? Ya no van a poder. El plan que Dios diseñó para tu estatura es hasta aquí. El plan que Dios diseñó para que tu iglesia crezca puede ser hasta aquí. Algunos dirán, pero pastor, entonces ¿dónde queda la fe? La fe queda que yo sea fiel al plan que Dios tiene para mi vida, sin pensar en algo irreal. Yo puedo salir y decir, ahorita voy a salir y voy a predicar el evangelio y voy a ganar a todo el paso para Cristo. Y a lo mejor el plan de Dios no es ese. Y por más que yo salga y salga y salga, tengo que ser real y preguntarle, Señor, ¿a dónde quieres que yo vaya? El apóstol Pablo lo llenó todo del evangelio, pero hay un momento donde dice, el Espíritu Santo no nos dejó ir más allá. Y aunque él quería y probablemente lo intentó, el Espíritu de Dios dijo, este es el plan que tengo para ti. Y por eso Pablo se mantiene fiel al que lo llamó. También puede haber una perseverancia corrompida, donde a veces decimos, yo lo voy a conseguir sin importar lo que tenga que hacer. Y a lo mejor en ese tratar de conseguir mi libertad, mi sueño, mi anhelo, mi carrera, el tener una mejor casa, puedo sacrificar a la familia, o puedo sacrificar mi salud, o puedo sacrificar la comunión con Dios, o puedo... Entonces sería una perseverancia corrompida, donde a mí lo único que me importa es que yo consiga esto y Dios dice, no,
Sé perseverante en las cosas buenas, persevera en alcanzar mayor gracia, persevera en crecer a la imagen de Cristo, persevera en ser un mejor cristiano, un mejor padre cristiano, una mejor esposa cristiana, un mejor hijo cristiano, persevera en ser un mejor predicador, en un mejor alcanzador de almas. Eso es lo que debemos de buscar para ser fieles al plan de Dios, y entonces cuando conozco el plan de Dios me mantengo firme y constante y persevero aún a pesar de que no encuentre las cosas. Finalmente, hay una perseverancia egoísta también, donde la gente dice, voy a alcanzar esto para que los demás vean que yo sí puedo, para que los demás vean que yo sí, algunos cantantes cristianos, por ejemplo, pueden decir, voy a cantar más, voy a hacer esto, voy a practicar más, voy a producir esto, para que los demás vean y entonces mi nombre, y no. Si tienes algún don, úsalo para servir a la iglesia. Si tienes algún don, úsalo para alcanzar a otros para Cristo, pero no lo utilices tu don o no seas tan perseverante tratando de ganar algo para ti, sino siempre piensa en la gloria de Dios. Mire, para ir terminando, déjeme compartir estos versículos y le recuerdo que la línea de oración está abierta. En Hechos capítulo 1, versículo 14, dice que la iglesia perseveraba en la oración. ¿Cuánto tiempo estás tú perseverando en oración? Pastor, es que ya le pedí a Dios todo un año y no cambió la cosa. Yo creo que Dios quiere que me salga de este trabajo. Y dice Dios, persevera en la oración. A lo mejor hay algo que Dios quiere enseñarte. A lo mejor Dios quiere ayudarte a que seas perseverante. A lo mejor Dios quiere que ahí ganes gente para Cristo y tú dices, no, este trabajo ya me cansó, las cosas no cambian, ya le oré a Dios y no se soluciona. Dice Dios, persevera en la oración. Hechos 2:42 dice también que la iglesia perseveraba en la doctrina. Y todos los días por el templo y por las casas no cesaban de predicar y enseñar a Jesucristo. Persevera en la doctrina, persevera en el estudio de la palabra, persevera que tu familia conozca la palabra por dentro y por fuera, desde Génesis hasta Apocalipsis. Persevera tú mismo en el crecimiento, no digas ya la leí 2, 3, 5 veces, no pienses ya yo soy de esas personas que casi se lo saben todo. El pastor comienza a hablar de un versículo y ya sé lo que va a decir. Persevera, persevera, persevera. Y finalmente Hechos 26, 22. El apóstol Pablo dice, persevero hasta el día de hoy dando testimonio acerca de Jesucristo. Persevero. Podemos imitar al apóstol Pablo y decir, si el apóstol Pablo, a pesar de prisiones y de persecución, a pesar de enfermedades, a pesar de que un espíritu lo abofeteaba, a pesar de que, bueno, todo lo que hemos leído, él podía decir, persevero hasta el día de hoy dando testimonio acerca de Jesucristo. Iglesia cristiana, estimado hermano que nos haces nos honras prendiendo tu televisión o conectándote para sintonizar este programa Unidos en el Amor de Cristo, el Señor te dice y te recuerda, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Pero sé fiel hasta la muerte, sé fiel al Señor Jesucristo, sé fiel a su palabra, sé fiel al plan y al propósito que Dios tiene para ti y manifiesta tu fidelidad siendo perseverante con acciones que demuestren tu esfuerzo continuo, que demuestren tu pasión por la obra de Dios. Y acuérdate, también sé fiel a este canal. Contribuye con tus oraciones, contribuye de vez en cuando, pasa, saluda, no sé hasta dónde se pueda hacer, pero contribuye con tu oración, trabaja, ministra, invita a otros a que se unan para ver este programa, quizás pueda ser de edificación también para ellos, o la palabra de Dios pueda llamarles y entonces contribuye, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Tenemos aquí algunas peticiones que nos han hecho llegar por nuestro hermano Daniel, que ora por su familia o pide oración por su familia, su salud, el estrés, todo lo que estamos enfrentando. Nuestra hermana Berta Ramos, que da gracias por las oraciones del canal y pide que Dios le dé más firmeza. María Trinidad, que pide oración por sus ojos, la presión, la diabetes, la salud de su esposo, su corazón, y por su hijo Arturo también para protección. Por la hermana Irma Payón, que agradece a la pastora que oró por su nieta Alejandra y Dios trajo misericordia y sanó. Bendito sea Dios. Por nuestro hermano José, su garganta que tiene problemas ahí,
el Señor traiga sanidad, y por nuestro hermano Pedro, que el Señor le fortalezca con su Espíritu Santo. Nuestra hermana Raquel pide ánimo y fortaleza. Estaremos orando en un momentito por todos ustedes y por todos los demás que ya no alcanzaron a llamar o que no tuvieron la oportunidad. Pero hermanos, gracias por permanecer aquí en Unidos en el Amor de Cristo. Es un placer para mí compartir estas ideas con ustedes. Y acuérdate, hay que ser fiel y hay que perseverar. Para nuestros hermanos que están en Juárez, en Las Cruces, nuestra gente que nos ve por todos lados a través de Facebook o YouTube y todos los medios de comunicación, les invitamos que oren por el canal. Les invitamos que oren por sus servidores que ministran aquí, que participan, que son fieles al llamado de Dios y que están perseverando. Algunas veces alguna gente dirá, no entran muchas llamadas, no importa, el ministerio tiene que perseverar. Y te invitamos a que tú seas parte. Participa también con tus donaciones, tus oraciones, tus donaciones, hazlas llegar lo más pronto y con mucho amor y con mucha gratitud para que el reino de Dios continúe y prevalezca. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, muchas gracias porque nos llamas a ser una iglesia fiel y perseverante. Muchas gracias porque nos llamas a ser cristianos, hijos e hijas de Dios, fieles y perseverantes, no a una denominación, no al nombre de una iglesia, sino fieles a tu palabra, perseverantes en hacer las buenas obras que tú has preparado de antemano para nosotros. Llénanos con tu Espíritu Santo, Padre nuestro, y permite que ese Espíritu tuyo, el Espíritu de Cristo, nos haga arder en fuego para ministrar con fuego y con pasión a la gente, a la iglesia, a la gente de afuera, a los inconversos, llevarles tu palabra, que todo el tiempo y a toda hora seamos servidores tuyos. Ayúdanos a ser fieles a ti, fieles a tus mandamientos, sin importar los pensamientos y las ideologías del mundo, que la iglesia de Cristo se mantenga fiel a tu santa palabra. Y Señor, rogamos por nuestros hermanos que agradecen que algunos ya han recibido sus oraciones. Te rogamos por los que piden fortaleza, firmeza, por los que piden salvación, por los que piden sanidad. En el nombre de Cristo Jesús, tu Espíritu Santo haga esta obra y estas operaciones para la gloria de tu santo nombre. Hermanos, Dios les bendiga, un placer para mí, una bendición estar delante de ustedes. Su amigo Pablo Mata, un abrazo en el amor de Cristo. Hasta la próxima.